Bueno, pues estamos de estreno aquí con este maravilloso lugar, este parque, voy a omitir el nombre, pero quiero plantearles tres preguntas. Es una pregunta desde una perspectiva diferente y ese es el nombre del tema. El nombre del tema es perspectiva. Me gustaría dejarles la primera pregunta y que le echemos una pensadita. ¿Desde dónde ves lo que ves? Porque cuando nos damos cuenta que todo lo que percibimos, como lo que está aquí alrededor, inevitablemente tiene que ver con desde dónde estamos nosotros, pues eso influye en la manera en cómo percibimos. Está profundo, pero quisiera desarrollarlo. Primer pregunta, ¿desde dónde ves lo que ves? Primer tarea de perspectiva. Bueno, y ahora desde esta otra perspectiva viene la segunda pregunta y tiene que ver otra vez con el tema de perspectiva. Pero me gustó que ahora el equipo enfocó hacia acá, porque esto tiene que ver con marco, con encuadre. Esta es una palabra dentro de la psicología. O sea, el encuadre es con respecto a qué comparas lo que ves, porque eso le da un significado totalmente diferente. A eso se le llama encuadre y tiene que ver con la habilidad para ubicar la cosa percibida dentro de un contexto determinado. Se ve muy diferente el parque desde allá, que desde aquí. Esa es la segunda pregunta. Ok, y esta es la tercera pregunta, que justo lo que estoy haciendo físicamente es eso, es una invitación a movernos. Esto desde el punto de vista sistémico se llama movilidad perceptual. Movilidad perceptual es qué tanta facilidad tienes como para desplazarte desde donde veías hacia donde puedes ver, hacia donde puedes ver, hacia donde puedes ver. Esto es una destreza emocional, psicológica, perceptual. La desarrollamos. Pues miren, qué hermosura este lugar. Tiene todo que ver con el tema que se nos ocurrió aquí al equipo, a un servidor. El tema es perspectiva, justo lo acabo de decir, perspectiva. Es una palabra que suena así como medio técnica, pero tiene mucho fondo, mucho fondo. Me gustaría regresar a las preguntas, pues voy a empezar por una definición muy simple de qué entender por perspectiva y qué tiene que ver, en qué nos puede ayudar este tema de perspectiva. Nosotros somos seres, personas que estamos en interacción con la realidad y diría la fenomenología que la experiencia en sí no tiene significado, el significado se lo da la persona. O sea que la significación es un atributo del sujeto. Esto suena muy simple, pero de veras vale la pena que le echemos una triple pensadita. O sea, lo que pasa no es lo que importa es lo que significas con lo que te pasa. Porque a todos nos pasan un chorro de cosas, pero cada quien lo interpreta de una manera diferente. Entonces, nuestra capacidad para interpretar lo que nos pasa y lo que vivimos está en función de nuestros filtros, de nuestras creencias, de nuestra óptica, de nuestra historia, de muchas cosas, de nuestras necesidades. Entonces, llévense esta primera idea, o sea, la vida nos enfrenta a experiencias. Estas experiencias per se no tienen significado desde una perspectiva, desde un lado, pues. Podríamos verlo así desde un punto de vista cosmológico, teológico u otra cosa y pues sí, habría un porqué y un para qué nos pasan las cosas. Pero desde el punto de vista de yo al encuentro de la experiencia, pues la experiencia sí, diría la fenomenología clásica diría no tiene un significado. El significado es una propiedad que el sujeto le da a eso que te está pasando. Entonces, una definición muy sencilla de perspectiva es como la óptica, el ángulo, el observador desde el cual tú te paras frente al hecho y lo significas o lo interpretas. Esto, por ejemplo, en pintura, en fotografía, pues tiene un gran valor porque el arte de los pintores, el arte de los fotógrafos es encontrar el mejor ángulo con respecto al cuadro, al evento, al hecho, al amanecer, al bebé, a la persona, al parque, al barco, a la estrella, a lo que sea, pues. Entonces, empecemos por pensar en eso para entrar en la primera pregunta. O sea, perspectiva es la posición y la óptica desde la que observamos la experiencia y por lo tanto eso provoca significación, interpretación y creación de sentido para nosotros en nuestra vida. Ahí va la primera pregunta. Mira, la primera pregunta tiene que ver, y esa llévensela de tarea por favor, es ¿desde dónde observas lo que observas?
Y eso conecta con muchas cosas, pero básicamente con dos. Llévense estas dos, por favor. Uno, tus creencias, mis creencias. Dos, mis necesidades, mi realidad interior. No me hagan mucho caso, pero de veras vale la pena que hagan esta tareita, por favor. Agarren una libreta, iPad, teléfono, laptop o lo que quieran. Pongan una lista de palabras, como por ejemplo, problema, amor, fidelidad, reto, felicidad, riqueza. Una lista de palabras, las que se te ocurran. Ponle 2 puntos, sigue y escribe qué crees en relación a eso. Piensa esta frase, por favor, de acuerdo con la pregunta que estoy haciendo. La frase dice, lo que crees, ves, lo que ves, creas. Lo que crees, ves, y lo que ves, creas. En síntesis, nuestras creencias influyen, determinan, ayudan en los filtros con los que interpretamos nuestra realidad. Si yo creo que el mundo es amenazante y que hay peligros constantes en cualquier esquina, los voy a estar buscando, Pues no solo los voy a estar buscando, los voy a estar encontrando, pues, eso. Por eso dicen que cuando estamos buscando comprar un carro de un cierto color, pues vemos esos carros de ese color por todos lados. Porque nuestra percepción se afina a ver exactamente eso que estamos creyendo y eso que estamos buscando. Entonces, como que la primera pregunta vale la pena. Dije la primera dimensión de la primera pregunta, que es desde dónde veo lo que veo, y eso tiene que ver con mis creencias. Hagan por favor la lista de palabras básicas, pongan enseguida lo que crees. Eso que crees va a influir en la manera en cómo interpretas. Hay gente que define problema como algo que no debería de existir, que no debería de ser doloroso y que debería de tener poquitos en la vida. Si esa es tu definición, creo que vas a sufrir más de lo usual. Si tu definición de problema es que es algo que está un poco en contra o diferente a mis expectativas, pero que me reta para desarrollar recursos y que a pesar del dolor o la incomodidad representa una oportunidad para aprender y crecer, son dos definiciones bien diferentes de problema. Si tú tienes por definición que el amor es peligroso y que entregarse y ponerte vulnerable te pueden traicionar, afectar y te pueden generar dolor, pues evidentemente la forma en cómo tú vas a tomar perspectiva en relación a una disculpa, a una conversación, a un diálogo de intimidad, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque tu creencia está instalada en que eso es peligroso. Vean la película del Aviador con Leonardo DiCaprio. Hay una escena icónica donde la mamá lo está bañando y le está dando como toda la instrucción de ten cuidado porque el mundo es peligroso y pueden abusar de ti. Esas creencias nos las han introyectado, las hemos introyectado desde niños y determinan los filtros en cómo interpretamos las cosas que estamos viviendo. Primera dimensión de perspectiva, No es inocente dónde andas y en qué crees, porque eso determina qué ves y cómo interpretas lo que ves. Las dos dimensiones las sintetizo, es revisa tus creencias y revisa tus necesidades o tu intencionalidad. Si tú lo que quieres es desahogarte, si tú lo que quieres es pelear, si tú lo que quieres es construir, si tú lo que quieres es aprender, entonces tus ojos se van a afinar para encontrar oportunidades para eso. Ayer le decía a Mauricio, mi hijo, porque me estaba contando que en la UFC aparentemente hay un nuevo peleador mexicano que es toda una fiera, y le digo, híjole, no dudes que hay gente, mucha gente en ese mundo que está enojada. Y está bien, porque es una manera correcta, adecuada para canalizar agresión y cosas así como acumuladas, pues. Pero si lo que tengo, vean la película de Rocky, las 5 dentro de las 20 que hay, o las 5, las 7, no me acuerdo, que tiene un diálogo con su cuñado y luego otro con su hijo, donde le dice, la verdad es que tengo mucho rencor y mucho enojo acumulado y no puedo con mi bestia interior. El box es una alternativa para mí. Primer pregunta, ¿desde dónde ves lo que ves en función de tus creencias y tus necesidades o tu intencionalidad? Bueno, ya planteamos la primera pregunta. La segunda pregunta que por aquí en esta intersección pusimos sobre la mesa es, ¿contra qué comparas lo que ves
Otra vez les recuerdo, perspectiva es desde dónde, cómo ves lo que ves, porque eso determina nuestra realidad interior, ¿eh? O sea, la Real Academia de la Lengua Española dice que perspectiva es nuestra capacidad para movernos en la óptica para ver e interpretar los hechos, y eso crea significados y eso crea consecuencias concretas, como por ejemplo ser más feliz, menos feliz, angustiarte más, que te dé ansiedad o no. Esa es la implicación práctica de la perspectiva. Entonces la segunda pregunta es ¿contra qué lo comparas? Llévense esta frase, por favor. El significado lo determina la referencia. El significado lo determina la referencia. ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto es rápido? ¿Cuánto es mucho? O sea, cualquier adjetivo de valor, ese valor es relativo con respecto al punto de referencia. ¿Un problema es grave o un problema es serio comparado con qué? De repente cuenta la anécdota, van dos anécdotas rápidas, cuenta la anécdota de que el niño le dice a su hermano mayor, es que tengo un problema grave porque se me perdió el juguete. Y luego el mayor le dice, no, ese no es problema el mío, se descompuso el videojuego. O sea, ese sí es problema. El problema tuyo no tiene nada que ver. Y luego llega el joven, dice, no, problema el mío. O sea, me puso el cuerno mi pareja. El problema tuyo del videojuego no tiene nada que ver. Y luego ya pasa más el tiempo y está el papá y le dice, no, problema el mío. O sea, la deuda más la devaluación más lo que tengo, eso no es problema. Y luego llega el abuelo y dice, no, problema el mío, la osteoporosis y la enfermedad y el cáncer de no sé qué madres. Y... Entonces, ¿cuál es el problema más grave? Who knows? O sea, depende de la óptica y del marco. Acuérdense de esta palabra. El arte del encuadre en psicología significa poner la cancha donde colocas el evento. La cancha donde colocas el evento. A ver, pongo un segundo ejemplo. Casi siempre los problemas del pasado vistos desde el presente se ven más ligeros. ¿Por qué? Pues porque ya los pasaste, punto. Sobreviviste, algo aprendiste, algo te dejó, se acabó el dolor. Esa es la vista desde la cual tú interpretas ese evento. La magia de esta cosa es que el arte del encuadre también podríamos mover esta canchita del pasado hacia el futuro. Entonces la frase sería más o menos como la siguiente. Por lo tanto, si los problemas del pasado vistos desde el presente se ven más ligeros, por lo tanto los problemas del presente vistos desde el futuro también lo serán. Órale. De repente escuchándome como que parece todo este rollo medio coco wash, ¿eh? Así como si fuera nada más un tema de lavado psicológico cerebral, pero tiene su valor práctico. O sea, realmente depende cómo enmarques las cosas, es el significado que cobran. Última anécdota y me voy a la última y tercer pregunta. Estaba un indígena en una tribu viendo un elefante a lo lejos y le preguntaban, ¿qué es lo que estás viendo? Una antropóloga le preguntó, ¿qué es lo que estás viendo? Y dice, es un mosquito. Y la antropóloga le dice, ¿cómo que un mosquito? Es un elefante. No, es un mosquito. ¿Por qué es que es mosquito? Dice, porque está chiquito, pero es que lo estaba viendo de lejos. Cuando la cancha te pone a distancia de un problema, por eso viajar, por eso lo que ya desarrollamos en otros temas, te saca de esa burbuja de realidad y te pone a perspectiva con respecto a lo que estás viviendo. Entonces, dedíquenle tiempo a crear buenas canchas y buenos encuadres para interpretar. Llévense la frase, el significado lo determina la comparación. ¿Comparado con qué? Ok. Tercer pregunta, quedamos que era, ¿qué tanta facilidad tienes o tengo para moverme de observador? Este es un tema terapéutico, es un tema que construye paz mundial, es un tema que construye acuerdos, es un tema que nos ayuda a conectar con la compasión, porque si siempre veo el mundo desde la perspectiva de mis zapatos y desde mis encuadres, está bien, eso me hace ser consciente y me deja tarea. Sin embargo, es una habilidad, es una competencia de hecho que se llama movilidad perceptual. Movilidad perceptual, quédense por favor con este ejemplo.
De repente la vida es una mesa redonda con muchas sillas y tú estás sentado en una de ellas. Sin embargo, hay muchas maneras de ver el mismo salero que está en el centro de la mesa. Entonces, si tienes la humildad, si tienes la habilidad, si tienes el desapego para dejar tu silla, es decir, dejar un poco tus filtros, tus marcos, tus ideas, tus necesidades y moverte a otra silla para verlo desde otra perspectiva, eso es una destreza emocional, psicológica, humana, filosófica. Porque cuando me salgo de mi forma de ver las cosas y me muevo un poco para verlo como el otro, la otra, lo otro lo ve, eso amplía mi perspectiva, eso me permite empatizar, eso me permite perdonar a veces, liberar. Es fácil de repente juzgar a alguien si uno no se coloca desde los zapatos. A mí me impactó una frase de una maestra que en neurolingüística nos contaba. Era un papá muy violento que golpeaba a su hijo. Y esta terapeuta decía, chequen la importancia de las preguntas que te llevan a las respuestas. Es diferente preguntarle al papá por qué le pegaste a que le preguntes cuál fue tu buena intención de golpear a tu hijo. Esta pregunta ya es presuposicional, asume que hay una buena intención, pero cuando forzas la pregunta, el papá terminó descubriendo que él no quería que el hijo sufriera lo que él sufrió y que la educación, aunque sea a golpes, era la única alternativa. Como diría el programa, believe it or not. No lo sé, pero es cuestión de perspectiva. Regresamos a la primera arista de la perspectiva. Si en tus creencias está que la gente tiene buenas intenciones de fondo, pero a veces nos equivocamos en las formas, vas a empatizar más fácilmente. La idea un poco es, ve lo que ves desde los ojos de un niño. ¿Cómo vería un niño el edificio que estaban ahorita proyectando en la imagen? Majestuoso, increíble, impresionante. ¿Cómo lo vería un adulto zombie? Aburrido, qué flojera y chihuahua, ojalá lo termine y qué ruidazo. Está nublado, alguien diría que bueno, va a llover. Está nublado, alguien diría que malo, vamos a chocar. Esa es un poquito la destreza que creo que deberíamos de cultivar en este tema de la perspectiva. O sea, tengamos la habilidad emocional, perceptual, psicológica de salirme de mi silla para poder ver el mundo desde otros ojos. ¿Cómo lo ve un abuelo? ¿Cómo lo ve un moribundo? ¿Cómo lo ve un preso? ¿Cómo lo ve un recién casado? ¿Cómo lo ve cada una de las personas con las que convivimos? Quizás este es un tema para desarrollarlo después, la empatía y la compasión, que se hablan con esta movilidad perceptual. Pero cuando tengo movilidad perceptual, puedo ver el mundo desde tus ojos y eso me permite, sin o con estar de acuerdo, entenderlo. Y eso amplía mi visión del mundo. Por eso viajar genera vida, porque estamos viendo la vida desde otra perspectiva. Y el simple hecho de trasladarnos te saca de tu burbuja, ya lo dije. Entonces, pues ojalá les deje algo este asunto de movernos de la silla. Y el resumen de las tres, en concreto, pues sería, revisa desde dónde ves, revisa contra qué lo comparas y revisa qué tanto te sabes mover a diferentes formas de ver el mundo, porque el tema fue perspectiva. La óptica y los ojos desde la cual ves lo que ves para interpretar y crear vida en tu vida. Órale, nos quedamos con tarea, nos vemos a la otra. Padre estuvo el set de location. Nos vemos para que tomen perspectiva de lo que fue la banca compañera.